Buenos días, saludos a todos y a todas de nuevo en este nuevo capítulo de Pon luz a tu síntoma, donde hoy vamos a seguir hablando de la parte femenina, pero vamos a concentrarnos en las mamas, ¿no? Vamos a poner luz a cualquier síntoma que tengamos a ese nivel. Y como, bueno, ya conocéis un poquito, pues con la aportación de Eva desde la biodescodificación y mis aportaciones que iré haciendo de plantas, de minerales, del sagrado femenino, bueno, un poquito en general, vamos a intentar daros un poquito de luz a cualquier problemática que tengáis a este nivel y que, bueno, tan importante y tan común últimamente en las mujeres. Bienvenida, Eva, encantada de estar de nuevo contigo en este espacio hermoso. Hola María, muy buenas. Encantada nuevamente de estar en este capítulo que, como bien has dicho, vamos a tratar un poquito qué señales nos puede dar las mamas y vamos a poner luz. Exacto. Y bueno, podemos empezar ya, que después ¿Sí? no nos damos cuenta y nos vamos alargando. Fantástico, María. Pues muy bien. Estos capítulos, estos dos últimos capítulos que nos preceden a hemos tratado los conflictos en el útero, en la matriz, y hoy queríamos, en el capítulo anterior, perdón, habíamos también tratado el tema de los ovarios y las trompas de falopio, y hoy, ya para concluir el aparato reproductor femenino, lógicamente, vamos a ver qué conflictos hay que pueden somatizarse en nuestras mamas, en nuestros pechos. Hay muchas mujeres, María, que le ponen nombre a sus pechos. Hay una actriz famosa que les llama sus lolas. Bueno, está bien esto de ponerle un nombre, ¿no? Hay mujeres que les gusta el tamaño de su pecho, hay otras que no les gusta y deciden operarse. Pero vamos a ver, a nivel biológico, hay dos funciones muy importantes de nuestras mamas. En primer lugar, es la que va a alimentar al futuro bebé que Ujú. esa mujer, esa joven vaya a tener. Y hay otra función muy importante, aparte de la estética, hay otra función muy importante que es un aporte de grasa. La grasa que rodea nuestras mamas sirve para proteger todo lo que hay dentro de ellas, ¿m? Todas las glándulas, inclusive la parte que hay detrás de nuestros pechos, que están las costillas, que hay una parte de los pulmones, en fin, que toda esta parte de grasa que tenemos en nuestro pecho va a ayudar a proteger toda esta capacidad torácica que tenemos, ¿no? Pero claro, cuando hablamos de estas mujeres que de repente entran en un conflicto por el tamaño de sus pechos, y recordemos, siempre vamos a recordar, María, en todos los capítulos, que dentro de la descodificación o biodescodificación biológica, se tienen que dar una serie de ingredientes para que la persona tenga un síntoma. Y esas señales son muy claras, es decir, todo aquello que vivamos en silencio, que vivamos en soledad, que no haya una solución satisfactoria ante un conflicto que puede ser inesperado, dramático, una ruptura de pareja, un despido, el fallecimiento de un ser querido, de un animal querido, ¿m? O quizás también, María, un conflicto vivido día a día, semana a semana, mes a mes. Bueno, pues cuando se dan este tipo de ingredientes, cuidado porque nuestra biología va a intentar gritar. Y vamos a ver por qué va a gritar en la parte de las mamas, por qué nos va a dar síntomas en la parte de las mamas. Bueno, pues hay una primera, hemos hablado de la primera función biológica, que es la de alimentar, la de dar leche a nuestro bebé. Bueno, pues si tenemos un conflicto porque de nuestra mama no puede salir leche, y eso supone algo muy dramático para esa madre que acaba de ser mamá por primera, segunda, tercera vez, etcétera. Si recordemos, si lo vive en silencio y en soledad, cuidado porque puede mostrar uno de los síntomas que hoy hemos hecho un pequeño recopilatorio para mostraros a todas las personas que nos estáis viendo, especialmente a las mujeres. Esa sería la primera función. Si no soy capaz de dar pecho, de dar el pecho a mi hijo o a mi hija, bueno, pues puede generar una patología. Recordemos, y perdonadme que sea tan pesada. Todos aquellos conflictos que vivamos en silencio y en soledad, sin solución, ante hechos dramáticos o vividos día a día, mes a mes, es cuando va a aparecer el síntoma. No porque yo tenga un conflicto, porque quiero dar el pecho a mi Ujú. bebé y
de repente veo que no puedo, porque al principio con todo la catarsis que se vive la mujer, ¿no? Que vive la mujer cuando va a dar a luz. Bueno, pues cuando la dan el pequeñín, en tu caso, tú el primero fue un niño, pero luego Ujú, vinieron dos a la vez. ujú. Entonces, bueno, pues había que alimentar a dos a la vez. Bueno, pues a ver cómo te recuperaste del parto, cómo fue esa primera toma de contacto para que los niños, después de todo lo que se vive tras el parto, cómo fue la hora de darle lactancia. No sé si te apetece, María, compartir un poquito todo este tema o lo dejamos para el final. Sí, ¿no? Para mí realmente el poder dar el pecho a mis hijos fue el reconciliarme con mis mamás, porque Mm, como soy de pecho pequeño, era algo que sí, que cuando era jovencita no me sentía suficientemente femenina, siempre lo he expresado, ¿no? Por no tener suficientes curvas. Y claro, bueno, tener a todos mis hijos les he dado el pecho durante bastante tiempo, ¿no? Y ya en el primero, que evidentemente con miedo y con, bueno, con la inexperiencia, pero fui adquiriendo mucha experiencia, ¿no? Y fui sintiéndome muy cómoda, con lo cual al tener los mellizos me fue muy fácil el dar el pecho, ¿no? Bueno, en mi caso uno tuvo que estar en la UCI durante mucho tiempo y tenía que sacarme la leche al principio, ¿no? Pero sí, siempre he sentido algo, para mí fue muy reparador y mm, muy bonito y de hecho tuve como un duelo al terminar el último que terminó, que ya no quería pecho, ¿no? En el último momento porque sabía que ya no querría más hijos y fue algo muy bonito que yo sentí, ¿no? mm. Pero claro, cada mujer lo vive diferente, también depende de si tienes acompañamiento o no. Y bueno, hoy en día sí que hay mucho más apoyo en el hecho de el momento que tienes que empezar a dar el pecho, etcétera, ¿no? Pero Sí, eso es cierto. Pero mm, antes la verdad es que mi madre me hablaba de sus partos, que tuvo tres hijas, somos tres hermanas, y un aborto. Bueno, pues ella hablaba de que en el momento que iba a dar a luz, una de las matronas le decía, no grites, que bastante has disfrutado para traer a ese bebé o esa bebecita al mundo. O sea que mi madre mía, madre ni se atrevía a gritar con los dolores de la contracción. O sea que claro. tremendo. O sea que imagínate luego para poner el pecho. Pues si esa matrona, que hay matronas maravillosas, pero hay otras matronas que, madre querida, dan unos mensajes, uff, que Sí. menos mal que oye. Sí, de eso también, por ejemplo, yo lo hablo en mis talleres, ¿no? A lo que llamamos un poco violencia obstétrica, ¿no? Y muchas mujeres, por desgracia, pues al tener que dar a luz reciben ese tipo, que quieras o no, es una violencia que tu cuerpo lo percibe. Muchas veces a nivel de útero, ¿no? Pero, o sea, que queda una impronta en nuestro útero. A lo mejor de eso no lo hablamos mucho cuando hablábamos de él, pero sí quedan improntas también en nuestro cuerpo de esa violencia, ¿no? En un momento tan sensible, tan vulnerable para la mujer y que debe ser tan hermoso, bueno, pues que ese acompañamiento no termine de ser, el adecuado, ¿no? Mm, exacto, no se ha hablado en el capítulo del útero de esa violencia, ¿no? Y está muy bien que lo comentes ahora porque muchas de las personas que estén viendo este capítulo y hayan visto los anteriores relacionados con el aparato reproductor femenino, es importante poner nombre a ese tipo de violencia porque la mujer es muy vulnerable en esos momentos. Si lleva muchas horas de parto está muy cansada, ya lo que esa persona desea, una de las personas que atendí estuvo 3 días de parto, entonces ella lo que quería es que se sacaran al niño, era un varón. Ella quería que ya terminara todo porque estaba completamente agotada. Y Claro. entonces ahí permites todo y permites también que te digan cosas muy fuera de lugar, Ujú, comentarios muy dañinos, pero claro, ujú, estás tan cansada que no tienes recursos para decir, oiga, que me está haciendo daño con lo que usted me está diciendo. Eso es lo ujú, primero. ujú, Pero bueno, así que agradezco, María, que hayas dado ese comentario porque muchas de las personas que lo estén viendo ahora mismo se sentirán identificadas y lo habrán pasado mal y queda esa, como bien dices, esa impronta ahí, esa memoria que hay que sanar, lógicamente, ujú, porque luego va a afectar al bebé. ujú.
Me he sí, encontrado casos de mujeres que han recibido ese maltrato en el paritorio y de repente, claro, sumado a la depresión posparto que muchas de ellas tienen, pues claro, le ponen el bebé y no quieren estar con el bebé. Y todo el mundo dice, ¡ay! Si es lo mejor que te ha podido pasar. Ya, pero en ese momento el cuerpo ha pasado por todo un claro. proceso durísimo de contracciones, de dolor, de si en uno de los casos que yo atendí, la epidural resulta que se la inyectaron mal y no entraba al cuerpo y entonces ella estaba tumbada y entonces el líquido de la epidural se quedaba en el Mm, colchón. Y entonces, claro, decía, no, no, si con la dosis de epidural que te hemos dado ya no tenías que notar nada. Y ella decía, es que estoy notando todo. claro. Y era por eso, hasta que descubrieron que habían inyectado mal, le habían puesto mal la inyección y entonces se había salido y por ese motivo no estaba haciendo efecto, porque no estaba entrando el epidural dentro de su cuerpo. En fin, que nos podemos aquí encontrar casos tremendos. Y entonces, claro, de Mm, repente, con todo este proceso, y fíjate en tu caso que uno de los pequeñines tuyos, uno de los mellizos, tuvo que ir a la incubadora, pues imagínate que tú no puedes estar a su lado, pero tienes que estar atendiendo al otro. Entonces, mm, son momentos muy duros para sí, una sí, mujer, sí, muy sí. duros. Ujú. Así que, y como bien has dicho, los pechos también son, bueno, pues hay muchas mujeres que durante una época aquí en España que se llevaban los pechos muy grandes. Hay actrices y presentadoras que se ponían unos pechos exageradísimos. Ujú, Y entonces, claro, a las mujeres que teníamos menos pecho, de repente veíamos a ese referente de sensualidad, de sexualidad, y de repente miramos nuestros pechos que tenían otro tamaño, y entonces decíamos, Marina, pues como que estamos alejados de ese arquetipo. Menos mal que es que los medios de comunicación, cuidado que nos pueden engañar mucho, que luego no es todo lo bonito que se ve, que muchas de esas mujeres que se pusieron tanto pecho al día de hoy se lo han reducido porque es tremendamente incómodo para muchas cosas. Y grandes jugadoras de tenis también han reducido su pecho para poder jugar mejor. O sea, ujú, imagínate, o sea que, pero sí está asociado a que hay muchas jóvenes con complejos que si no tienen mucho pecho, pues a lo mejor no son capaces de seducir. Y ese es uno de los conflictos que nos puede generar un conflicto en nuestras mamas, ujú. que al no sentirnos seductoras, no podemos seducir a una persona. Y si no puedo seducir a esa persona, cuidado porque el detonante es que puede dar una patología en la mama. Otro de los conflictos que nos podemos encontrar es que si no he sido capaz de dar el pecho a mi bebé, que para eso están los pechos, para independientemente del tamaño, porque fíjate que con el tamaño de tus pechos ya has dado alimento a 3 niños. Ujú. Así que el tamaño no tiene No nada que tiene ver nada con que la ver. cantidad de... Porque yo en un caso tenía una mujer que había tenido mucho pecho y bueno, pues resulta que no pudo dar pecho a su hijo porque no le salía nada. Fue tan catársico el parto y lo pasó tan mal, le tuvieron que abrir Mm, muchísimo. Bueno, fue muy, muy, muy dramático para la mujer y bloqueó el canal de la leche del pecho y no pudo darle. Entonces, así que no tiene nada que ver el no tiene tamaño nada que del ver. pecho con el ser capaz de alimentar mejor o peor a ese bebé o ese futuro bebé. Así que fíjate Así tú, es. me alegro que te reconciliaras con tus pechos porque la verdad es que dar hoy en día 3 hijos es meritorio, ¿eh? Aquí es meritorio haber tenido Bueno, 3 hijos. En fin, bueno, pues si yo no soy capaz de dar pecho a mi hijo, que no soy capaz de protegerle, porque si cuando nace un bebé y veis la casa Nestlé, bueno, pues lo que eran los padres que llevaron precisamente, tuvieron muchos partos y los niños fallecían porque no cogían el pecho de la madre. Entonces no podía proteger. El único que pudo resistir esta hambruna, que la madre no podía dar el pecho, de los 9 hijos, solamente este, el creador de Nestlé, fue el que inventó luego los famosos potitos de bebés. ujú, Entonces esto ha salvado a muchos niños, porque antiguamente, si la madre no era capaz de dar el pecho, tenía que buscar a otras mujeres sí, que pudieran dar el pecho, porque si no esos niños se morían.
Y entonces fíjate la familia del creador de Nestlé, que fallecieron 8 hijos. Eso para mí tiene que ser durísimo porque la Mm, madre no era capaz de dar el pecho. Y entonces por eso Nestlé ha sido muy famoso con la gama de potitos para bebés y que muchos bebés han podido sobrevivir precisamente a ello, a a las leches artificiales, la leche en polvo, que es conocida aquí en España. Bueno, pues esto era el gran sustituto que podía dar a los bebés recién nacidos y luego los potitos que les continuaban, ¿no? Entonces, tú fíjate la importancia de si soy capaz o no de dar leche a mi bebé, porque es una manera de proteger el clan y proteger. Y entonces, si yo siento que no puedo dar leche, que no puedo proteger a mi bebé, volvemos a lo mismo. Nos va a dar una patología en las mamas. Y otro del conflicto que nos podemos encontrar cuando no tengo ese pecho para seducir a la pareja es que yo a mí misma me desvalorizo. Y claro, la desvalorización puede hacer mucho daño. Una claro. desvalorización que puede llevarnos a sentirnos acomplejadas, a no querer salir, a andar con la espalda completamente corvada, con las melenas hacia adelante para que no se vea que tengo poco pecho, mucha inseguridad, eso me lleva a tener una autoestima baja y entonces, claro, fíjate lo importante hoy en día que es la autoestima. Ujú. Vital. Tengamos mucho pecho, tengamos poco pecho, como no nos valoremos, cuidado porque ese conflicto de desvaloración puede generar otra patología en las mamas. Y Eva, eso que comentabas de, o sea, cuando nace el bebé, si no soy capaz de alimentarle, de protegerle, ¿no? Con el hecho de darle el pecho, puede pasar también ya, o sea, ya has tenido a ese hijo, ha crecido, pero sigue teniendo, o en algún momento desarrolla alguna problemática a la que tú no puedes, no puedes ayudar, no puedes sostener, no le puedes nutrir, y sea eso que te provoque la problemática en tu propio pecho, un cáncer o algo así. Sí, sí, correcto. Podemos generar ahí adenofibromas, mastitis, mastosis, problemas en la textura o la forma del pezón. Ahora lo vamos a ver si te parece, de manera Súper. desglosado. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, sí, me han Bien. venido a la mente dos mujeres que he conocido con cáncer de pecho y ambas, o sea, cuando has dicho eso de la protección, pues me he dado cuenta que ese conflicto probablemente estaba en ellas también, ¿no? Exacto, lo vamos a ver porque uno de los últimos casos que tengo ya el resultado final de qué es lo que ha sucedido, luego lo hablamos, era de un cáncer ductal, que es la mayor parte de los cánceres, los ductal infiltrantes, que ya pertenecen a la cuarta capa embrionaria de nuestro cuerpo, pero bueno, esto de las capas embrionarias ya desarrollaremos en otro momento porque son los cimientos de la descodificación biológica, pero os adelanto un poquito que nuestro cuerpo tiene 4 capas embrionarias que tardan aproximadamente unos entre 15 y 17 días desde que nuestra madre nos concibe. Durante esos 15 y 17 días se forman estas 4 capas embrionarias que tienen el nombre del endodermo, que es la más profunda, el mesodermo antiguo, que está muy ligada a la primera capa, el mesodermo nuevo, que está ligada a la cuarta capa, que es la del ectodermo. En ectodermo, endodermo, mesodermo antiguo, mesodermo nuevo y ectodermo. Bien, Ectodermo. pues estas capas embrionarias también las tenemos en las mamas. Entonces, vamos a ver con el tema de por qué un cáncer o una patología, un adenoma, un fibroma, etcétera, me sale en un pecho o me sale en otro. Y esto lo descubrió el doctor Hammer, que tanto él como su mujer, dedicados a la medicina, su mujer tenía sobre todo acceso a los escáneres cerebrales, perdón, a los TAC. Ay, no me viene el nombre, a escáneres que podían hacer radiografías de todo el cuerpo y entonces ellos pudieron descubrir en su propio cuerpo que cuando fallece su hijo mayor, que tenía 19 años, de un disparo en la cabeza, Wow. el doctor Hammer generó un cáncer de testículos, que es precisamente los testículos, es lo que forma el esperma y es lo que va a dar vida junto con el óvulo de la mujer, y en la mujer generó un cáncer en la mama izquierda.
Ujú, no en la mama derecha, sino en la mama izquierda. Y entonces de ahí las bases de la descodificación biológica es en agradecimiento al doctor Hammer porque él hizo más de 40.000 casos, estudió 40.000 casos que viendo un TAC cerebral, él podía saber qué tipo de cáncer o de fibroma o de dolencia en el pecho, dependiendo en si salía en la parte del neocortes o del cerebelo o del tronco cerebral o de la sustancia blanca de nuestro ujú. cerebro que sale en ese TAC cerebral. Entonces, por más de 40.000 casos, él podía detectar perfectamente y se dio cuenta, en el caso de las mamás, especificando, centrándonos en el tema que nos ocupa hoy, bien, que todas las mujeres que seamos diestras, todas las mujeres que escribimos con la mano derecha, todos los conflictos que nos salga en la mama izquierda está muy relacionado con nuestras madres como o el papel nuestro de como madres o con nuestros hijos. Repito, todos los conflictos que tengamos en la mama izquierda, las mujeres diestras, son debidos o conflictos con nuestra propia madre, conflictos nosotras como madres o conflictos con nuestros hijos. Y en la mama izquierda, los En la mano conflictos son derecha. Ay, perdón, digo izquierda y estoy haciendo como espejo. Gracias, María. Y en la mama derecha, para las que somos diestras. Bien, el conflicto sería más con el padre, con los hermanos, con los cuñados, con la pareja, con el esposo, con el marido. ¿M? En las zurdas es al revés. En las zurdas, el pecho izquierdo sería el conflicto con el marido, el padre, el hermano, todo, y la mama derecha sería con ella, con su madre, o ella como madre, o con sus hijos. ¿M? También se dio cuenta, hay una parte, ¿no?, de nuestros pechos que puede ser el cuadrante superior, a partir del pezón hacia arriba o del pezón hacia abajo. ¿Vale? ¿Qué nos encontramos? Que si la patología sale de los pezones hacia arriba del cuadrante superior, es porque esa persona está muy volcada en las necesidades de los demás, necesidades que los demás necesitan de esa persona. Mientras que el cuadrante inferior son esas necesidades de ella misma. ¿M? Cuando digo todo esto del cuadrante inferior, es que muchas veces ocultamos aquello que nosotras deseamos. Estaba mirando porque tenía aquí unas anotaciones en la parte de, a ver si me lo encuentro, en la parte inferior. Tengo aquí anotado también en todo el temario que tengo sobre este tipo del aparato reproductor, que hay una parte de la parte inferior, es también un poquito la sumisión. Esa mujer sumisa que lo vive en silencio, que no habla del conflicto que tiene con ella misma, cuidado porque la patología va a estar ahí, en la parte inferior, ¿eh? No el cuadrante superior, sino el cuadrante inferior. Y cuando el conflicto está justo detrás del pezón, que me encontré otro de los casos, es que esa persona está demasiado centrada en una misma, que no es capaz a veces de extrapolar y salir y decir, oye, espérate que esto no es tan grave. Sale un poquito de ti, porque muchas veces, como decimos aquí en España, miramos demasiado a nuestro ombligo, nos quedamos bloqueadas. Mm. Vivimos en silencio, en soledad, ya sabéis todo esto que siempre repito. Bien, y cuidado, cuando uno está tan, tan, tan hacia adentro, bueno, pues a veces hay que abrir un poquito, salir un poquito, porque a veces cuando lo hablamos y lo compartimos, todo eso, el cuerpo ya no tiene esa necesidad de gritar, ya no tiene necesidad de sacar el conflicto fuera. Además, es muy importante el tema de las mamas y quería además hacer alusión porque tú, María, tienes ahí un consejo muy importante a la hora de utilizar un aceite en esas mamas también para evitar cualquier conflicto en ellas. Sí, claro, esa zona que incluye las mamas, que sería nuestro pecho, ¿no? También es una zona de mucha emocionalidad, donde queda mucha emocionalidad aquí, ¿no? Con lo cual, para mantener el equilibrio en general, ¿no? El equilibrio de toda la parte femenina, ya sea la parte de la matriz como la parte de las mamas, pues masajearnos esa zona, pues puede ayudarnos, ¿no? Puede ayudarnos a soltar esa emoción que esté aquí, ¿no? Que la tengamos aquí, pues, sí, enjaulada, en cierta manera, ¿no? Permitir que salga, ¿no? Y cuando hacemos esos masajes,
por una parte nos cuidamos a nosotras mismas porque nos damos ese autocuidado desde el sagrado femenino y que tiene mucha sintonía con eso que has comentado ahora, ¿no? Nosotros vemos que cuando hay conflictos de mamás muchas veces es por ese desequilibrio entre el dar y el recibir, que estaría un poco relacionado con eso que has comentado, ¿no? Muchas veces son mujeres que no se permiten el recibir y dan en exceso, ¿no? Pero no se dan a una misma, ¿no? Entonces entras en ese desequilibrio. Con lo cual, para hacer estos masajes, yo aconsejo utilizar un aceite vegetal de buena calidad. Igual, como ya comenté antes, pues un buen aceite de sésamo, un aceite de almendras, ¿no? Serían, bueno, aceites muy adecuados, que sean de buena calidad, ecológicos, para no ponernos tóxicos, etcétera, de primera prensada en frío, eso siempre, al cual vamos a ponerle unas gotas de aceite esencial. Uno de los aceites esenciales bueno, estrella, que me encanta y que todo lo que tenga que ver con el trabajo femenino es la rosa. Pero claro, el aceite de rosa, el aceite esencial de rosa es caro, es muy caro, ¿no? Y a veces no nos podemos permitir o no queremos constantemente pues tener ese aceite y podemos utilizar otros aceites si no tenemos el de rosa, ¿no? Algunas mujeres pues utilizan el de geranio como sustituto, ¿no? Huele muy Utilizar, bien, huele muy bien. huele muy bien. Ujú. El de lavanda también puede ayudarnos, ¿no? El ylang ylang también, o sea que podemos utilizar otros aceites que nos ayuden a ello, ¿no? Y con esa mezcla que tengamos, pues vamos a hacernos el masaje. Por una parte vamos a hacer el masaje en la zona del pecho, ¿m? Con nuestras manos, presionando ligeramente sin hacernos daño, pero bueno, que es que notemos esa presión en la piel y abriendo, si lo acompañamos de respiraciones conscientes, o sea, a mí siempre me gusta, preparo el aceite con las gotas de aceite esencial, me pongo un poco en la mano, lo huelo, permitiendo que, bueno, que las flores ya empiecen a trabajar en mí, ¿no? Y después lo pongo en la piel y empiezo a hacer ese masaje. Cuando hemos terminado, cuando hemos estado un ratito haciendo ese masaje, liberando todo lo que tengamos aquí, podemos hacer el masaje en cada una de nuestras mamas, ¿no? Empezando desde el pezón en espiral hacia afuera, con el mismo preparado, ¿no? Y ir haciendo esos masajes, ¿no? Este masaje, pues podemos hacerlo de manera regular, una vez a la semana, una vez cada 15 días, si no podemos cada semana, pero sí que es un masaje que nos puede ayudar a, bueno, a estar más en equilibrio, ¿no? A tener toda esa Sí. zona como mucho más en equilibrio. Me gusta mucho además ese dar círculos o una espiral en un sentido, en otro. Esto lo aprendí hace ya muchísimo tiempo con el aceitito y sí que es cierto que ahora en verano, que estamos mucho más en contacto con las duchas prácticamente Mm, diarias, hay un aceitito estupendo que me encanta, que es el de almendras, mm, y es de manera automática en el momento que salgo de la ducha, en los momentos que cuando me va a bajar la menstruación, que noto un poquito de tensión en los pechos, lo que hago es ese masaje y oye, es automático, desaparece esa tensión en círculos en un sentido y y luego en otro. círculos en otro, que a mí me encanta. Así que fantástico, María. Sí, sí, gracias Eva por compartirlo, pero sí, es ideal, ¿no? Nos damos esa nutrición a nosotras mismas, nos enviamos esa señal a nuestro cuerpo de que nos estamos cuidando, protegiendo, ¿no? Y nos estamos abriendo a ese recibir que muchas veces falta en las mujeres, ¿no? Y a la vez estamos, pues, cuidando de nuestras mamas, de nuestro pecho. Eso es. Muy bien, pues sí, si te parece, María, eh, empezamos con uno de los conflictos que hemos tratado aquí en descodificación. Ujú, Son los adenofibromas o también conocidos como fibroadenomas, que son conflictos que afectan a la segunda capa embrionaria de nuestras mamas. Suelen ser tumores benignos, que lo que se diferencia del quiste es que están llenos de líquido. ¿M? ujú. ¿Y qué conflictos pueden provocar estos adenofibromas? Bueno, pues son los dramas en el nido, como decimos aquí en descodificación. Y cuando decimos nido, estamos haciendo alusión al hogar. Son esas mamás pato que quieren proteger tanto a sus pequeñines que, bueno, prácticamente, como decías, a veces no atienden a sus necesidades porque están tan pendientes de controlar a los peques
en exceso, lógicamente. Entonces, llevado al extremo, pues cuidado porque un pequeñín no necesita tanta protección, dejémosles que respiren un poquito. Entonces, en el pecho en derecho, para las que son diestras, suele ser el conflicto que me he encontrado en descodificaciones que no se sienten alimentadas, no solamente de esa leche, sino alimentadas a nivel emocional por la pareja en ese Ujú, pecho derecho, ujú. no alimentada por mi padre, porque le quiero muchísimo y de él no recibo ni atención, ni dedicación, ni me reconoce. Entonces, bueno, pues como no me siento alimentada en esa parte emocional por parte de mi papá, de mis hermanos, hermanas, de mi esposo o de mi marido, cuidado porque la patología va a estar en esa mama derecha. Sin embargo, en la mama izquierda es no puedo alimentar a mi hijo, no puedo alimentar a mi hija. Y entonces puede aparecer ese adenofibroma. En las zurdas, evidentemente al revés. Lo que Ujú, hemos hablado, al revés. Otro de los conflictos que nos podemos encontrar es la mastosis, que la mastosis, o también conocida como fibrosis, aquí hay un conflicto con, estaba mirando aquí que lo había anotado para decirlo bien. Aquí suele ser conocida como la enfermedad fibroquística de la mama, porque hay un cambio en el tejido mamario que incluye la formación de quistes y va a causar esto dolor y sensibilidad, sobre todo alrededor de la menstruación. Aquí, este tipo de conflicto, este tipo de patología como la mastosis, la persona vive conflictos pequeñitos, chiquititos, son de baja intensidad, pero vividos muy continuos. constantes. Perdona María, ¿qué has dicho? No, lo decía, de manera constante, ¿no? De Pequeños, pero manera de manera constante. constante. Eso es. Y esto les va a llevar a las personas a un conflicto también de desvalorización. No me valoran, no me valoro y una falta de apoyo. Y también puede haber deshonra mental en el hogar, en el hogar. Esa deshonra mental en las personas que tienen mastosis Ujú. les encajará muy bien lo que les significa. Una es, puede ser desvalorizada, nada, tú que eres mujer, quita que no vales. Y entonces si lo vive de alguien que es un referente importante para esa mujer y la está faltando al respeto con comentarios, a lo mejor también con tocamientos, bueno, pues cuidado porque puede aparecer esa mastosis o esos fibroquistes que aparecen. También nos podemos encontrar en las mamas la famosa mastitis. Todo lo que termina en itis, estamos hablando de conflictos que va implícito la ira o la rabia contenida. Aquí la mastitis lo que nos encontramos es una inflamación del tejido mamario, a menudo causado por una infección que puede provocar dolor, enrojecimiento o hinchazón. Y aquí volvemos nuevamente a esa deshonra en el hogar, pero no de tanta intensidad como la mastosis, sino de menor intensidad. Una mirada de desprecio de tu propio padre mirándote tus pechos, o de tu pareja o de tu esposo. ¿m? Lo de deshonra es algo muy... Más sutil. Perdona María, repite. Más sutil, ¿no? A un nivel más sutil, no tan verbal a lo mejor, o tan explícito Sí, como de la otra manera, ¿no? eso es. Es algo que no te esperas, que está en un entorno familiar muy cercano y la mujer lo vive como una deshonra. Eso es importante. Muchas veces nos encontramos, habíamos hablado que qué bien viene ese acetito que estabas hablando de primera presión, en espiral, en círculo. Bien, sobre todo viene muy bien cuando hay dolores en el pecho. Si resulta que esos dolores les tenemos fuera del ciclo menstrual, pues el conflicto evidentemente es que esa persona está en contacto con alguien que no quiere estar en contacto. Es como que se le está imponiendo ese contacto. Por ejemplo, no quiero que mi marido me toque, o personas que están sufriendo a lo mejor quimioterapia o radioterapia, no quieren estar en contacto con eso que las ha llevado a este tipo de tratamientos. Y eso también puede producir dolores en el pecho.
Más conflictos que nos podemos encontrar, ya hablaríamos de casos mucho más graves, como puede ser el tema del cáncer de mama. Ujú, El más común son los cánceres ductales infiltrantes, que suponen un 80% del total de los cánceres de mamas en las mujeres. Este tema de los cánceres lo tenemos que tratar con muchísimo respeto, siempre lo digo en cada uno de los capítulos. Siempre, siempre hay que ir al médico de cabecera, siempre hay que ir a la medicina alopática en este acompañamiento médico para el mejor diagnóstico. Esto es vital. Cuando aparece un cáncer, la mujer está sufriendo un conflicto desde hace mucho tiempo. Un cáncer no aparece de la noche a la mañana. Un cáncer nos está hablando de alguien que está sufriendo durante mucho tiempo en silencio, en soledad, sin solución. Entonces, aquí los descodificadores, cuando llega una persona que acaba, yo generalmente suelo atender a personas que ya han pasado por la operación, salvo este último caso que te comentaba al principio de la consulta, que era una mujer que tiene una casa rural en una zona de aquí de España y que tenía esta casa rural a medias con su pareja. ujú, Y resulta que se entera que su pareja le está siendo infiel. Hay un conflicto de soledad porque de repente ella siente la ausencia de él, no está tanto tiempo en el negocio y ujú. no estaba tanto tiempo porque evidentemente estaba con la amante. Claro. Entonces cuando ella se entera, claro, por el negocio decide guardarlo en silencio. Bueno, pues ¿qué es lo que sucedió? Que le detectan al poco tiempo, le detectan dos bultos en el pecho, de la mama derecha, porque el conflicto, recordemos, ella que es diestra, que no lo había dicho, pero que lo digo ahora, ella que es diestra, la mama derecha estamos hablando de un conflicto con padre, esposo, marido, y entonces, claro, ese conflicto que estaba viviendo ya inicialmente esos dos quistes, después de la primera consulta desaparece uno de los quistes, se reabsorbe. Y esperando el resultado del otro quiste, ahí le detectan un cáncer infiltrante. Dame un segundito porque tengo aquí la ficha. La detectan un cáncer, un carcinoma ductal infiltrante. Bien. Entonces, en el protocolo que vivimos, resulta que ella me habla de esta infidelidad, de no sentirse querida por la pareja y de sentimiento de soledad. Pero es curioso porque el hecho de la infidelidad de su esposo no tuvo, fue uno de los detonantes, evidentemente, pero no está el origen del conflicto de ese Ujú, carcinoma, sino que a través del protocolo de descodificación descubrimos que el conflicto lo tenía con 7 añitos, donde ella tiene una mamá con una enfermedad rara que no puede atenderla, que siente la soledad de esa mamá porque está enfermita. Luego, con el tiempo, se descubrió que tenía esclerosis múltiple. Y entonces, claro, esa niña de 7 años ni sentía el cariño de su mamá y se sentía muy sola porque no podía estar a su lado de su mamá porque tenía muchas veces que ingresar en el hospital con bastante frecuencia. Bien, ahí estaba el origen de ese carcinoma que la detectaron. La han operado y resulta que después de la operación me ha mandado un mensaje y no ha hecho falta radioterapia ni quimioterapia. Entonces mm, estamos muy contentas porque el tratamiento ha claro. sido... Sí, exacto. Cuando vemos el origen en la descodificación, el cuerpo entra en una reparación, en una sanación muy bonita. Entonces, muy importante, las mujeres que hayan pasado o que estén en estos momentos con un proceso de cáncer, que le pongan palabras, que hablen con sus médicos, que hablen, porque hay tres grandes conflictos que lo viven muchas de ellas en silencio y en soledad por no preocupar a toda la gente que tiene a su alrededor. Bien, Ujú, en primer lugar, tienen que trabajar mucho tres grandes miedos. El primer gran miedo es el miedo a la muerte. Cuando de repente dan un diagnóstico como un carcinoma o como un cáncer, todas las alarmas se despiertan. Entonces tenemos que trabajar en primer lugar ese miedo a la muerte. En segundo lugar, miedo a que la quiten el pecho, a que de repente ahí ujú, esa parte ya no lo tenga. Y tercer y último miedo, miedo a que pase lo que pase en mi pecho, ya no me siento seductora hacia mi pareja. Entonces, aquí el conflicto de seducción se complica un poco porque si ya han sido operadas, si tienen tratamiento de quimioterapia o radioterapia, en muchos casos hay una pérdida del pelo y eso empeora la seducción y el sentirse femenina. Y ujú. entonces, bueno.
Hoy en día tenemos, gracias a Dios, unas pelucas estupendas y tenemos unos pañuelos preciosos Ujú, que nos pueden ayudar, ¿no? En ese tránsito. En el caso de las mujeres que una vez que se les ha quitado el pecho, puede haber dos conflictos más. En primer lugar, que ella misma se toque y ya no esté el pecho. Y hay que hacer el duelo de ese pecho si se lo han tenido que extirpar. Y muy importante, acompañarlas cuando se van a quitar el vendaje después de la operación. No puede estar la mujer sola. Ahí tiene que estar acompañada porque es un shock. De repente ver que esa parte del pecho ya no está, que su mama ya no está. Y esto puede llevar, evidentemente, a un conflicto de identidad. Si ya me han tenido que quitar un pecho, ¿quién soy yo? ujú, ¿En quién me he convertido? ¿Mm? Ya no puedo seducir, ya no puedo estar para el otro. Cuidado porque ahí, o hay mujeres que de repente al descubrir que ya no tienen el pecho, pueden descubrir un ataque a su integridad y hay un shock tremendo. Y puede ahí complicarse con edemas, con infecciones, con si toca o no toca las glándulas que hay debajo en la parte de la axila ujú, de cada uno de nuestros brazos, que también están muy conectados con las mamas. Y pueden resentir que les han quitado un trozo de ellas. Y en esa de repente hay un conflicto con su identidad. Y cuidado con esos conflictos de identidad porque es precisamente esa patología del cáncer, porque hay una multiplicación celular exagerada. Porque claro, ahí no se está produciendo la muerte celular. De las células. Cada célula tiene un tiempo de duración. Y entonces, si no se produce esa apoptosis, que es esa muerte celular, esa multiplicación de células, se va generando, multiplicándose, y ahí es cuando aparece la señal de que esa mujer tiene un carcinoma. También nos podemos encontrar, ya no tan con tanta gravedad, pero sí nos podemos encontrar el sarcoma que puede aparecer en el propio pecho, en la propia mama. Y ahí el conflicto del sarcoma es un conflicto centrado en que no puedo apoyar en el nido o para fabricar niños. O por la falta de apoyo de poder crear un entorno familiar, no poder tener descendencia. Y si no tengo descendencia, pues a lo mejor no puedo ser reconocida por la pareja, porque hay parejas que se unen para tener hijos. Si yo me uno a esa pareja y no puedo tener hijos, cuidado, porque puedo generar un sarcoma si lo vivo en silencio, en soledad, sin ujú. solución satisfactoria. Creo que hemos tratado las patologías así más comunes que hemos, sin entrar mucho en detalles, porque es muy importante, primero lo que he comentado antes, ir al médico de cabecera, mirar ese diagnóstico, a hablar de los conflictos que hemos hablado, que son los que pueden derivar en una patología en las mamas. Y, por favor, el silencio y la soledad son malos viajeros para nuestra biología, porque nuestra biología va a intentar buscar solución y va a dar señales a través de estos síntomas que hemos hablado así a grandes rasgos. Creo también importante, María, que creo que hay, además de ese aceitito que tú nos has comentado, también otra manera de cuidar a nuestras mamas, a nuestros pechos, es a través de los cristales. Sí, sí, sí. Bueno, primero, súper interesante, Eva, toda esa explicación que nos has dado, ¿no? Y bueno, todo lo que hay que tener en cuenta en el caso de llegar a desarrollar un cáncer de mama, ¿no? Súper útil tener ese conocimiento y saber hacia dónde ir, ¿no? Y sí, podemos utilizar los minerales también, pueden ayudarnos muchísimo en todos nuestros procesos y en el caso del cuidado de las mamas, de toda esa zona. Pues para mí uno de los cristales estrella es el cuarzo rosa, que además es uno que es muy fácil de adquirir, se adquiere muy fácilmente, su precio no es desorbitado como otros cristales, ¿no? Y es muy, muy útil. El cuarzo rosa nos ayuda a conectar pues, con la energía femenina sana, con el amor incondicional, con esa protección, ¿no? Y nos ayudará también a equilibrar, bueno, al equilibrar esa energía femenina sana, pues equilibrar esa capacidad de recibir también, ¿no? De ese dar y recibir.
Y bueno, podemos tenerlo en contacto con nosotras, incluso a veces ha habido mujeres que les he recomendado o que ellas mismas, pues si es un cuarzo rosa pequeñito, ponérselo en, ¿El sujetador? en el sujetador, ¿Sujetador? ahí colgadito en el sujetador, ¿no? O tener llevarlo colgado con un colgante que llegue más o menos a esa zona, ¿no? De nuestro pecho, pues es una manera de poderlo tener. Y mujeres que, bueno, a las que ya les han encontrado el cáncer, ya han desarrollado ese cáncer, pues también, ¿no? Trabajar con el cuarzo rosa puede ayudarles muchísimo a, bueno, a llevar todo el proceso, ¿no? A llevarlo de la mejor manera posible. Fantástico, pues para cerrar este pon luz a nuestra parte de las mamas, de nuestros pechos, ¿te parece? Cojo el cuenco y hacemos una pequeña meditación para poder entrar, así que no me dilato más en el tiempo. Vamos a empezar, como siempre, cerrando los ojos, poniendo nuestra espalda recta y poniendo la atención a nuestra respiración. Y vamos a empezar con 3 respiraciones profundas, inspirando por nariz, expirando por boca, para ir soltando tensiones, preocupaciones y poder ir poniendo esa mirada hacia nuestro interior, a ese momento presente. Y hoy vamos a viajar, a poner esa mirada interna hacia nuestro pecho. En primer lugar, en el centro de nuestro pecho. Proyectar allí una luz brillante, que con cada respiración vamos expandiendo y que se va expandiendo, abrazando a nuestro pecho, a nuestras mamas. Vamos a proyectarnos en el interior de nuestra mama derecha, sintiendo esa luz, como va llenándola por completo, como todas las células de esa mama van vibrando con la luz de nuestro amor propio, de nuestra propia esencia. Y nos vamos imaginando que viajamos en el interior de nuestra mama derecha, que la equilibramos, la sanamos, liberamos tensiones que haya en ella, memorias. Respiramos profundamente y ahora nos proyectaremos en nuestra mama izquierda, de nuevo, viajando en su interior, expandiendo esa luz, esa vibración en cada célula, esa reparación, ese amor incondicional.
Ponemos el foco de nuevo en el centro del pecho, sintiendo esa luz amorosa que disuelve tensiones, preocupaciones, memorias, improntas que tengamos en esa zona. Que nos permite equilibrar nuestros pechos y ese arco de luz que se proyecta desde ellos, con una respiración profunda, con agradecimiento a nuestros pechos, con un gran amor hacia ellos, con amor, aceptación, respeto. Vamos a abrir los ojos y regresar a ese espacio en el que estamos. Qué bonito, María, qué bonito el darnos estos momentos de introspección tan, tan sanador. Gracias. Así es, gracias Eva, gracias por Muy tu bien. sabiduría, por compartirla con todas nosotras. Un placer, tesoro, y nos vemos en siguientes capítulos. Exacto, nos vemos prontito de nuevo. Muchas gracias a la audiencia también. Sabéis que nos encanta que nos escribáis en comentarios cómo sentís el capítulo, qué mueve en vosotras, cuál es vuestra experiencia. Y nada, seguirnos para no perderos ninguno de los episodios, a darle like y compartirlo con otras personas, con otras mujeres a las que les pueda ayudar, ¿no? Nos vemos muy pronto. Muchas gracias a todos. Chao.